Vamos a empezar con la clase el día de hoy, esperando que se encuentren súper bien. Y el tema que vamos a tratar y vamos a dialogar con ustedes en esta oportunidad, vamos a conocer un tema muy importante. A continuación, a ver de qué se trata, vamos a hablar acerca de los registros lingüísticos. Entonces hoy nos toca hablar acerca de los registros lingüísticos en esta oportunidad. Así que vamos a poner atención para que nosotros podamos aprender y a conocer cuáles son los registros lingüísticos y obviamente qué son los registros lingüísticos. Así que vamos rápidamente con ese tema. Sabemos que nosotros vivimos en el Perú y en el Perú pues se utiliza el idioma castellano, ¿cierto? Pero no todos nos comunicamos de igual manera a pesar de utilizar un mismo idioma. Esas formas de utilizarlo de manera diferente, ya sea de acuerdo al lugar, ya sea de acuerdo a la preparación de una persona, de acuerdo a la cultura, eso es lo que significa el registro lingüístico. Vamos ahora entonces con lo que significa esta imagen y se reflexiona. ¿Crees que la lectura facilita la comunicación? Aunque en la actualidad muchas veces ya no se lee mucho, pero de todas maneras nosotros hay que incidir bastante, hay que estar, como dice, compenetrados e involucrados con la lectura. eh, Siempre hay que estar pendientes de la información. Segunda pregunta dice, ¿el leer ayuda a ampliar el registro lingüístico? Comenta. Entonces, estas preguntas lo vas a tener que resolver al final de la clase, cuando ya tengas mayor conocimiento, cuando ya hayas entendido lo que es un registro lingüístico. Entonces, esas preguntitas lo vas a resolver al último en tu cuaderno y luego lo vamos a comentar en el transcurso de la clase. Muy bien. Vamos rápidamente entonces con nuestra clase. Lee y observa, dice, en el colegio, en la calle, en el ómnibus, en la bodega, en el cine, en el teatro, en el supermercado y en muchos otros lugares que frecuentamos, realizamos conversaciones o diálogos. En ese intercambio comunicativo, en ese intercambio de mensaje, de información, empleamos diferentes registros lingüísticos según las circunstancias en las que nos encontramos. ¿No es cierto? Por ejemplo, antes de que se dé la pandemia, nosotros pues nos encontrábamos en el colegio, ustedes de repente se iban con sus amigos a jugar el fin de semana o con sus familiares viajaban al fin de semana, de repente se encontraban con sus amigos en la calle para conversar, para jugar. Esas circunstancias y esos diferentes lugares en los cuales nos comunicamos vienen a ser entonces eh, un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta para poder identificar lo que son los registros lingüísticos. Vamos rápidamente con nuestra presentación. Tenemos en la primera imagen a un señor en una bodega y una señora que está comprando con su hijita, ¿cierto? Ahí observamos que le dice seño, aquí tiene su líquido y sus galletas, son 3 solcitos. Y mientras que en la otra imagen observamos a un estudiante que está obviamente en un salón de clase o de repente está en un seminario. Dice, buenas tardes, mi nombre es Michael Simon. Hoy vamos a conversar sobre la comunicación tecnológica. Si nos damos cuenta, esta comunicación se está dando en diferentes contextos, es decir, en diferentes lugares y se está dando de diferentes formas, si nos damos cuenta. Entonces, vamos a analizar esa imagen y luego vamos a responder las preguntas que nos plantea la ranita. Dice, ¿qué dice la ranita? Comenta acerca de las imágenes presentadas. Nos vas a comentar qué diferencias hay entre las imágenes presentadas. Establece las diferencias entre ambas imágenes. O sea, ¿qué diferencias hay? Dice, define qué es el registro lingüístico según las diferencias establecidas. Es decir, cómo se están comunicando. En este caso vas a definir cómo se está comunicando en la primera imagen, cómo se está comunicando en la segunda imagen. Y a partir de encontrar esa diferencia, vas a poder entonces determinar tú lo que es el registro lingüístico. Muy bien, ahora sí nos encontramos en el tema central, el registro lingüístico. ¿Qué viene a ser el registro lingüístico? Es el uso del lenguaje, pero el uso del lenguaje no de manera igual, sino de manera diferente.
Las diferencias del uso del lenguaje se dan ya sea por el lugar, ya sea por el grado de educación de una persona, el grado cultural que tenga. Esas diferencias de comunicación o del uso del lenguaje, en este caso, se llaman registros lingüísticos. ¿Está bien? Y existen diferentes tipos de registros lingüísticos. Muy bien. Entonces, el uso del lenguaje, ya sea oral o escrito, viene a ser el registro lingüístico. Eh, Cuando usamos el lenguaje, obviamente lo podemos hacer de manera oral, conversando, dialogando, de manera escrita, de repente redactando un documento, una carta, un chat, en fin. Y esta comunicación oral o escrita tiene un tema de conversación, ¿no es cierto? Sobre qué estamos conversando o para qué estamos conversando. Y esto se da en cierta cantidad de participantes, en este caso puede ser de dos a más participantes, en este caso interlocutores. Eh, entonces, cuando nosotros tenemos esa idea de comunicarnos, lo hacemos con una intención. Hay una intención comunicativa. ¿Para qué nos estamos comunicando? De repente yo me estoy comunicando para dar a conocer mi punto de vista, de repente para dar a conocer una queja, para dar una instrucción, en fin, siempre tenemos una intención de comunicar algo. ¿Para qué queremos comunicarnos? ¿Ok? Entonces, que quede bien claro entonces en ese aspecto. Siempre cuando nos comunicamos tiene que existir una intención, el para qué me estoy comunicando. De repente ahora quiero avisarle a mi compañero, le mando un mensaje diciéndole que las clases ya empezaron, ¿verdad? Que no se demore porque ya estamos empezando las clases. Entonces, la intención de comunicarme con mi compañero va a ser entonces de que esté pendiente de la clase porque de lo contrario se va a retrasar en las actividades. Entonces siempre hay una intención en este caso. El registro lingüístico, lo que estábamos hablando anteriormente, vamos a definirlo según la Real Academia de la Lengua Española. A ver, ¿qué dice la Real Academia de la Lengua Española? Es el modo o la forma de expresarse que se adopta en función de las circunstancias. ¿Qué significa eso? De que yo me voy a comunicar entonces de acuerdo al lugar donde me encuentre. Por ejemplo, yo cuando me comunico con una autoridad, me voy de repente al Palacio de Justicia y tengo que hacer ciertos trámites documentarios y tengo que entrevistarme de repente con un magistrado, con un abogado. Entonces tengo que emplear ciertas palabras que se adecúen a esas circunstancias. No me voy a comunicar como de repente lo hago con mis amigos. Entonces, ese modo de comunicarme, de acuerdo al lugar y a las circunstancias, se llama, ¿cómo se llama? Registro lingüístico. Muy bien, tenemos clases de registro lingüístico. Dentro de los registros lingüísticos tenemos el habla culta o registro lingüístico culto en este caso, el habla culta, el habla coloquial y el habla vulgar. Vamos a ejemplificar y vamos a dar a conocer cada uno de ellos en qué consiste estos registros lingüísticos del habla culta, el habla coloquial y el habla vulgar. Así que vamos entonces rápidamente a ejemplificar. Primero vamos con el habla culta. El habla culta. Entonces, el habla culta, en el habla culta, las personas se preocupan por una correcta pronunciación y un lenguaje variado que enriquezca su forma de expresión. ¿Ya? Entonces, cuando una persona emplea un habla culta, significa que tiene un grado de educación que es muy importante, que tiene bastante cultura. Entonces su lenguaje va a ser culto, porque va a estar pendiente de utilizar entonces un lenguaje que esté de acuerdo a su nivel de educación. Un ejemplo de habla culta puede ser, si a usted le place, podríamos visitarle el próximo martes sin más dilación, ¿cierto? Entonces estamos utilizando palabras del diccionario. Me enorgullece enormemente presentarle mi candidatura al puesto habiendo finalizado el partido. Se enzarzaron en una diatriba, concienciados como nos hallamos sobre la problemática del calentamiento global. Entonces, damos cuenta de que en ese pequeño párrafo
nosotros estamos empleando palabras del diccionario, o sea, palabras que le van a dar, en este caso, un entendimiento diferente. Las personas que tienen, en este caso, un bajo nivel educativo no me van a comprender, ¿no es cierto? Entonces, esa es entonces, con respecto al habla culta, las personas van a estar buscando una correcta pronunciación y un lenguaje variado. Ese es el habla culta. Por ejemplo, cuando yo me encuentro de repente con mi amigo, ¿no? Y le digo, mi estimado y enternecido amigo, te noto un poco meditabundo, un poco cabizbajo, tienes un semblante tétrico, ¿cierto? En vez de decirle, por ejemplo, amigo, estás triste, te siento pensativo. Entonces, hay una gran diferencia en lo que es el habla culta. Entonces, en el habla culta se emplea términos muy variados, un lenguaje variado que enriquece, en este caso, nuestra forma de expresarnos. Es el habla culta. Su uso es formal con un vocabulario amplio. Las personas que utilizan este lenguaje, como ya dije anteriormente, son personas que tienen bastante cultura, tienen ciertos grados de estudios y es por eso que tienen una forma diferente de comunicarse. Entonces ellos están pendientes de una correcta pronunciación y utilizan un lenguaje exquisito o variado. Vamos ahora con el habla coloquial. Ejemplo, ahí tenemos el habla coloquial. Voy a casa de mi papi. Cuando hablamos de un lenguaje, de un habla coloquial, nos estamos refiriendo al uso cotidiano, al uso diario de cómo nosotros hablamos. Eh, es el uso de repente con mayor familiaridad, un vocabulario sencillo, cuando nos unimos con los amigos o de repente con los hermanos, los primos. Solemos utilizar un lenguaje coloquial, un lenguaje sencillo donde nos permita comprendernos los unos a los otros. No tratar de utilizar de repente palabras variadas, un lenguaje variado, ¿cierto? No vamos a estar pendientes de corregirnos unos a otros, de estar pendientes quién pronunció mal una palabra, eh, que esa palabra de repente muchas veces no esté de acuerdo a lo que estamos conversando. Eso es entonces el habla coloquial, donde lo utilizamos con mayor familiaridad, con mayor, digamos, con mayor confianza, sin estar pendiente de que la otra persona me va a criticar o me va a llamar la atención por lo que estoy diciendo algo. Entonces, eso es el habla coloquial. Hablar entonces con familiaridad, hablar con confianza, con desenvoltura, como lo hacemos todos los días en casa, de repente con los amigos, cuando salimos a jugar, etcétera. Entonces, ese es el habla coloquial, el uso cotidiano, entonces, de un vocabulario fácil y sencillo. Ahora sí nos toca hablar acerca del habla vulgar. Bien, el habla vulgar es cuando no se utiliza bien el lenguaje. En este caso, cuando recurrimos, por ejemplo, a palabras de otro idioma y los surtimos en este caso, con el castellano, esto se llama anglicismo. Entonces, eso ya es algo vulgar. Voy a la jato de mi viejo, por ejemplo, ¿no? En este caso, mi viejo se refiere a papá, ¿verdad? Son frases que muchas veces no respetan el lenguaje. Es el habla vulgar, ¿cierto? El habla vulgar. Muy bien, vamos rápidamente con el uso. ¿Cuándo se usa eso? Se usa de manera informal. Entonces, cuando hablamos de un habla vulgar, estamos hablando de un habla informal. Es un vocabulario pobre, por debajo del estándar. ¿Qué cosa quiere decir eso? De que las personas que tienen un lenguaje vulgar son aquellas personas que de repente no tuvieron la posibilidad de tener estudios o de preparación o tienen poca cultura y eso a ellos les permite entonces hablar de esa forma, de manera vulgar. Entonces lo que buscamos nosotros es hablar de manera formal, un lenguaje estándar, ¿cierto? Un lenguaje que sea proporcionado,
un lenguaje que nos permita comunicarnos de manera fluida, pero sin llegar a la vulgaridad. El término vulgar viene del latín vulgo, que significa pueblo, ¿ok? Eso significa vulgar. Entonces hay que tener mucho cuidado al hablar, entonces, para no caer o para no utilizar este registro que es el habla vulgar. Hay que tener entonces un lenguaje que esté, un lenguaje estándar. ¿Qué es un lenguaje estándar? A ver, en este caso significa que esté de acuerdo a las reglas, que esté de acuerdo a las normas. Eso es un lenguaje estándar, o sea, un lenguaje formal, eh, que sea un lenguaje donde se respeten las reglas ortográficas y gramaticales. Igual, cuando nosotros hablamos, una palabra tiene que estar bien pronunciada. Si tiene tilde, tenemos que pronunciarlo como tal. A veces cuando nosotros escribimos mal una palabra que de repente se escribe con Z y lo escribimos con S, una palabra que lleva tilde y no lo ponemos tilde, cuando escribimos mal o utilizamos mal el lenguaje, en este caso, ahí podemos decir que hay un barbarismo. ¿Qué es el barbarismo? Es cuando se escribe y se pronuncian mal las palabras. Eso es un barbarismo. ¿Ok? Ya. Luego estaremos hablando entonces del barbarismo. ¿Cierto? El famoso barbarismo. Vamos con lo siguiente. Dice, observa y comenta. ¿Qué hacen? ¿Conversan o dialogan? ¿De qué crees que hablan los sapitos? Ejemplifica un acto de comunicación. Vas a ejemplificar un acto de comunicación. Esas preguntitas lo reflexionas y lo respondes en tu cuaderno. ¿Qué hacen o qué hacen? Dice, ¿conversan o dialogan? ¿De qué crees que hablan los sapitos? Entonces, en la pregunta 1, automáticamente nos damos cuenta de que hay una diferencia entre conversación y diálogo. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre conversación y diálogo. Para muchos autores son casi lo mismo, pero hay algunos que tienen una postura y lo diferencian. Las formas de comunicación. Hay dos formas de comunicarse, la conversación y el diálogo. ¿Qué es la conversación? Es la acción y efecto de hablar familiarmente con varias personas. En la conversación, entonces, de acuerdo a esta definición, la conversación es algo espontáneo, que se da sin ninguna preparación. De manera espontánea significa de que no lo preparas. Por ejemplo, te estás caminando y te encuentras con un grupo de amigos y en ese momento se ponen a conversar. Eso es una conversación, sin que se haya planeado, dónde se van a encontrar, de qué tema van a hablar. Esa es una conversación, según esa definición. Hay algunos autores entonces que lo definen de esa forma. ¿Qué es un diálogo? Un diálogo ya viene a ser algo más estructurado. ¿Qué significa algo más estructurado? Que es algo planeado, ¿verdad? Que se da entre dos o más personas y estos diálogos son de manera alternada. O sea, ¿qué significa eso? Se da respetando el turno de los interlocutores o de las personas que van a hablar. Entonces, eso tiene que ver con el diálogo. El diálogo entonces es algo más preparado, es algo estructurado. Un ejemplo, supongamos de que yo les diga, el día de mañana vamos a dialogar sobre los registros lingüísticos. Así que investigan sobre los registros lingüísticos, los tipos de registros lingüísticos y con respecto a ese tema vamos a dialogar. Entonces, ustedes ya van a preparar su tema, van a investigar sobre los registros lingüísticos y en el momento de la clase ya vamos a dialogar. Yo les voy a preguntar, pero de manera ordenada, cada quien va a participar y va a dar su opinión, su punto de vista, lo que ha investigado. Entonces, eso es un diálogo de manera ya preparada, anticipadamente. Se da el tema, se da de repente la hora, se da el lugar. Eso es el diálogo. Mientras que la conversación es algo espontáneo, se da de manera espontánea, o sea, sin haber preparado nada. Eso es la diferencia entre conversación y diálogo. Entonces la conversación es algo espontáneo, el diálogo ya es algo preparado. Muy bien, condiciones para una buena conversación. Condiciones para una buena conversación. ¿Cuáles son esas condiciones que se debe tener en cuenta para tener una buena comunicación? Dice que es tener una intención comunicativa. O sea, ¿para qué
¿Para qué vamos a conversar? ¿Cuál es mi intención? De repente solucionar un problema, o de repente, en este caso hacer un trabajo, en fin, tiene que haber una intención. Y otro aspecto importante es no faltar a la verdad. Siempre hay que expresarnos con, lo que significa lo real, ¿ok? No lo ficticio. Hay que hablar siempre con la verdad, las cosas como son. No hay que inventar nada. Hay que decir las cosas tal y como son. Eso significa no faltar a la verdad. Otro es dejar de lado la agresividad verbal. Siempre hay que comunicarnos con los términos y las palabras adecuadas. No hay que llegar a lo que es, en este caso, a una agresión verbal. Porque a veces, muchas veces, hay momentos de repente de desesperación, de cólera, ira. Se suele utilizar términos que pueden ser muy agresivos para nuestro interlocutor o para nuestro receptor. Entonces hay que ser muy prudentes al momento de utilizar palabras en nuestra conversación. Otro aspecto importante en la conversación es saber escuchar. Si no se sabe escuchar, no vamos a poder entendernos. Significa de que primero escuchamos, luego opinamos. Son condiciones importantes para una buena conversación. Ahora, condiciones para un buen diálogo. Cuando dialogamos hay que hablar en tono adecuado. El tono adecuado puede muchas veces depender del lugar donde nos encontramos. Si nos encontramos en un lugar pequeñito, obviamente el tono va a ser un tono medio, no un tono tan bajo. Si el lugar de repente donde nos encontramos es un lugar abierto, o un lugar grande o extenso, vamos a tener que hablar en un tono más elevado, pero siempre no de manera exagerada. Entonces hay que hablar en un tono adecuado para que el diálogo sea correcto. No hablar todos a la vez, algo importantísimo. En el diálogo, como ya mencionamos anteriormente, es de manera alternada. Cada quien tiene su turno para su participación. Eso es importante. Todos tienen que opinar el momento que les toque. O alzar la mano para dar el punto de vista, en este caso, para generar o tener un buen diálogo. Otro es saber escuchar antes de responder. Algo importantísimo que también se tiene en cuenta en la conversación. Igual en el diálogo. En el diálogo hay que saber escuchar antes de responder. Muchas veces respondemos sin haber escuchado primero. Es que ahí donde recurrimos a las faltas. Es a veces ahí donde no logramos comprendernos porque no estamos escuchando primero. Así que primero se escucha, luego se responde para que se lo haga de manera correcta y sin faltar el respeto a nadie. Defender las ideas de forma adecuada. Es decir, ¿qué significa defender las ideas de forma adecuada? Significa de que si yo tengo una idea diferente al de mi compañero o compañera, pues tengo que defender mi idea de manera educada, con argumentos. ¿Y qué son los argumentos? Son las razones válidas que me van a servir para afirmar o negar algo. El hecho de que yo alce la voz no significa de que tenga la razón, ¿verdad? El hecho que yo tenga la razón va a significar si yo argumento bien las cosas. Eso es importante. Seguimos y avanzamos con nuestra clase, Leo. Acá tenemos al sapito, el sapito Corefo. Perfecto. Es necesario, ¿qué dice el sapito Corefo? Es necesario respetar el punto de vista del interlocutor, lo que estábamos mencionando anteriormente. Respetar el punto de vista del interlocutor significa entonces, a pesar de que no se comparta la misma idea, a pesar de que estemos en desacuerdo en las opiniones, es importante respetar lo que está diciendo mi interlocutor. Todas las opiniones son respetables. No porque mi compañero o compañera opine diferente, no signifique de que vamos a entrar en un conflicto, sino todo lo contrario. Hay que respetar el punto de vista de los demás. Muy bien, de esta manera llegamos a la parte final. Vamos a dejarle su ficha práctica para su trabajo, así que espero que haya sido provechosa la clase, espero que hayan comprendido. Y si hay dudas, pues estaremos en el transcurso de la hora pedagógica para que me hagan llegar sus consultas y así poder subsanar cualquier duda o cualquier incógnita que ustedes puedan tener
en lo que corresponde al desarrollo de su ficha práctica. Muchas gracias y nos reencontramos en una próxima sesión de aprendizaje.